Continuamos con nuestras clases de metabolismo energético, el combustible de la vida. El día de hoy vamos a trabajar el tema de la gluconeogénesis. Vamos a ver cuáles son sus principales sustratos, cuáles son los principales productos. Vamos a ver también cuál es su importancia a nivel metabólico. También vamos a ver las enzimas reguladoras y en qué tejidos se desarrollan. La gluconeogénesis, como su nombre lo indica, es la generación de glucosa a través de intermediarios no glucolíticos o sustratos no glucolíticos. La gluconeogénesis es una ruta anabólica, ¿sí?, que permite la formación de nueva glucosa. ¿Cuáles serán esos intermediarios o sustratos no glucolíticos? Vamos a ver más adelante que el piruvato es uno de los principales, como se muestra aquí en esta reacción. A partir de 2 moléculas de piruvato, nosotros podemos obtener por medio de este proceso metabólico de la gluconeogénesis una molécula de glucosa. Si vemos, es la reacción opuesta a la glucólisis. La gluconeogénesis presenta esta reacción general, donde si observamos detenidamente, miren que necesita 4 ATPs, 2 GTPs, que son moléculas energéticas, para poder transformar 2 moléculas de piruvato a glucosa. Por tanto, podemos decir que esta ruta presenta alto grado de gasto energético. Esta ruta se da básicamente o se desarrolla parte en el citosol, parte en la mitocondria y en retículo endoplasmático. Fuentes metabólicas de piruvato. Como dijimos, uno de los sustratos más importantes para producir esta vía es el piruvato. Por tanto, vamos a ver de dónde podemos obtener nosotros este piruvato. Podemos obtenerlo a partir de glicerol, ¿sí? Podemos obtenerlo a partir de aminoácidos como la alanina, ¿sí? La alanina es uno de los principales aminoácidos para transformarse en piruvato. Y podemos obtenerlo también a partir del lactato. Las enzimas involucradas en cada una de estas reacciones serían el glicerol. Para ser transformado en piruvato va a utilizar la transferasa 1, que sería nuestra piruvatocinasa. La alanina, para transformarse en piruvato, va a tener la transferasa 2, que sería la alanina transaminasa. Y el lactato, para transformarse en piruvato, va a tener una oxidorreductasa, la cual se denomina lactato deshidrogenasa. Y como ven, estas reacciones de la oxidorreductasa y de la transferasa 2 son de tipo reversible. Por tanto, yo puedo pasar de lactato a piruvato y de piruvato a lactato y de piruvato a alanina y de alanina a piruvato. Entonces, que quede claro que estos sustratos son no glucolíticos, ¿sí? Donde cada uno de ellos puede llegar a transformarse en piruvato. Por tanto, nosotros encontramos en la mayoría de libros que los sustratos para nuestra gluconeogénesis son el glicerol, el lactato, la alanina y el piruvato. Vamos a ver cada una de las reacciones de esta vía de manera general. Todo comienza en nuestra mitocondria, donde está nuestro piruvato generado. Ese piruvato que está en la mitocondria va a ser transformado en oxaloacetato. Este oxaloacetato se transforma en malato
para poder salir de la mitocondria, porque en forma de piruvato no puede salir de la mitocondria. Por tanto, hay una lanzadera de malato que permite que este malato pueda salir. Una vez fuera de la mitocondria, el malato, por medio de una oxidorreductasa, se convierte en oxaloacetato y ese oxaloacetato en fosfoenolpiruvato por una liasa. Luego nuestro fosfoenolpiruvato se transforma en glicerato 2-fosfato, luego en glicerato 3-fosfato. Una transferasa lo transforma en glicerato 1,3-difosfato. La oxidorreductasa que participa en lo transforma este glicerato 1,3-difosfato en gliceraldehído 3-fosfato y en dihidroacetona fosfato. Luego, una liasa nos une estos dos moléculas y nos forma nuestra fructosa 1,6-difosfato. Luego esa fructosa 1,6-difosfato es transformada en fructosa 6-fosfato y luego en glucosa 6-fosfato por una isomerasa. Y finalmente, nuestra glucosa 6-fosfato en el retículo endoplasmático liso, donde está ubicada una hidrolasa que nos permite la transformación de glucosa 6-fosfato a glucosa, es donde se da esa generación de glucosa libre a la sangre. Dentro de esta vía que acabamos de visualizar hay unas enzimas regulables, así como la glucólisis tenía enzimas regulables, en esta vía también vamos a observar que hay unas enzimas que se regulan. Las células involucradas en la gluconeogénesis. ¿Qué células estarán involucradas en ella? Básicamente, la mayor parte de la gluconeogénesis se da en el hígado, ¿sí? Principalmente se da en hígado y un 10% se da en riñón. ¿Cómo regulamos la gluconeogénesis? Es importante que reconozcamos en qué momento fisiológico se da nuestra gluconeogénesis. Recordemos que una vez hacemos la ingestión de alimentos, tenemos alta demanda de glucosa, por tanto los niveles de glucosa están altos y empezamos a hacer glucólisis, ¿cierto? Esa glucosa que consumimos, una parte se va para la generación de ATP y otra parte se acumula, ¿sí? ¿Cómo se hace esa reserva de glucosa? Porque la célula no desperdicia nada en forma de glucógeno, ¿sí? Que es el otro proceso que vamos a ver, que es la glucogénesis. Ese glucógeno que se almacena en hígado se deja ahí hasta que la célula necesita producir energía y digamos que ese es la primera reserva que va a tomar la célula para obtener energía, para obtener glucosa. Pasado o gastada esa reserva que tiene la célula en su hígado, en el hígado, perdón, lo que hace es recurrir a la gluconeogénesis. O sea que la gluconeogénesis se da básicamente después de un periodo prolongado de ayuno, después de que se han acabado las reservas de glucógeno en el hígado, se activa la gluconeogénesis para satisfacer las necesidades de la célula. Recordemos que hay tejidos como el cerebral que necesita un flujo continuo de glucosa. Por tanto, la célula siempre debe tener a su disposición glucosa para poder satisfacer estas necesidades. En cuanto a la regulación de la gluconeogénesis, recordemos que todos estos procesos metabólicos es necesario que se regulen. En este caso, la regulación de la gluconeogénesis se da por concentración de sustrato, por regulación alostérica y por regulación hormonal. Por concentración de sustrato, básicamente por el piruvato, si hay disposición de piruvato,
regulación alostérica por algunas enzimas implicadas en las reacciones irreversibles y por regulación hormonal por glucagón. En glucólisis era por insulina, acá es por glucagón. La regulación está mediada por la concentración de sustrato. Decimos que a partir de glicerol, alanina y lactato nosotros podemos obtener piruvato. Si hay altas concentraciones de ese sustrato que es piruvato, pues el aumento de esa concentración de piruvato nos va a activar la gluconeogénesis. También a nivel hormonal, cuando la célula detecta o tiene bajas cantidades de glucosa, ¿sí? Recuerden que el páncreas secreta glucagón. Al secretar glucagón, lo que hace es activar nuestra gluconeogénesis para satisfacer las necesidades de la célula en cuanto a glucosa. Por tanto, recordemos que en gluconeogénesis, el glucagón es el que activa esta vía gluconeogénica, ¿sí? Y recuerden que en glucólisis era la insulina la que activaba esa oxidación de glucosa. Por tanto, son procesos contrarios. Aquí, en este diagrama, podemos ver de forma resumida las enzimas que regulan nuestra vía glucolítica, que están en esta parte de acá. El diagrama nos presenta tanto la glucólisis como la gluconeogénesis. Nos vamos a concentrar en esta parte de la gluconeogénesis. Como vemos, una de las principales enzimas que participan en la regulación es la piruvato carboxilasa, la cual promueve, digamos, la reacción de pasar de piruvato a oxaloacetato. Esta enzima está regulada de forma positiva por el acetil-CoA y está inhibida por el ADP. Igual pasa con la fosfenolpiruvato carboxiquinasa, la cual es inhibida por ADP. La fructosa 1,6 fosfatasa que cataliza la reacción del paso de fructosa 1,6 bifosfato a fructosa 6 fosfato está regulada de forma inhibitoria por la fructosa 2,6 bifosfato y por el AMP y está activada por el citrato. Y otra enzima importante es la glucosa 6-fosfatasa, las que nos permite, la hidrolasa que les mostraba en el proceso, que nos permite el paso de glucosa 6-fosfato a glucosa. Esta es regulada positivamente por la glucosa 6-fosfato. Entonces, revisemos que las moléculas de baja energía son las que me van a inhibir en esta parte nuestras enzimas de la gluconeogénesis, ¿sí? Bueno, aquí terminamos con esta parte de la gluconeogénesis. Es importante que resaltemos la importancia de estas enzimas que están involucradas en la regulación de nuestra vía. Y como ven, son enzimas que están, digamos, involucradas en los mismos pasos en los que están las enzimas reguladoras de la glucólisis. Esto es un mecanismo que tiene la célula, digamos, para hacer ahorro de energía también.